La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos brinda para estar aquí delante de Él, en su presencia, y que Él nos hable esta noche. Amén. Que Él nos pueda hablar, porque eso es lo que queremos, voz de Dios, no voces de hombres. Voz de Dios, no voces de hombres. El Señor me ministraba hoy temprano que la manera en la que nosotros comenzamos y avanzamos con el culto, es decir, cuando sabemos elevar adoración y entregar ofrenda a nuestro Dios desde el comienzo, eso es muy valioso porque algo se prepara para un momento como este también, y recibimos la palabra, recibimos el consejo de Dios. Entonces, llévese eso, una ofrenda se prepara, se trae, se presenta y Dios se agrada, de manera que ese corazón está listo para recibir de Dios también en este tiempo, como Él ya de costumbre lo tiene siempre para nosotros. Amén. Quiero también agradecer a mi pastor por esta oportunidad que me da, por instruirme también en la palabra y el día de hoy poder compartir este mensaje que sabemos que no solamente queda aquí en casa, sino que es una voz que llega a muchos lugares también por su bendita gracia y misericordia. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la Santa Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:3, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer lo que dice la Santa Escritura. En el versículo 3 dice en la Biblia Las Américas, bueno, dejemos esa un momentito, sí, la Reina Valera. Dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. El 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora sí, devuélvase un momentito a la Biblia Las Américas, que es la que tengo aquí en este momento, y dice así en el versículo 3, sufre penalidades conmigo. ¿Ve que está hablando el apóstol Pablo? Como buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Bendito el nombre del Señor, que por su palabra nos dirija hoy a comunicar este mensaje, que no, como hemos dicho, no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios por su palabra. Si pudiéramos encontrar un título para este mensaje de esta noche, le pudiéramos poner soldados de su agrado, así como empezamos viendo al principio, soldados de su agrado. Amados y amada iglesia, qué lindo es cuando se milita en el reino de Dios como se debe hacer. Para esto es muy importante entender qué es lo que significa la palabra soldado. Y bueno, su significado es simple, pero es al mismo tiempo muy grande. Es una persona que sirve a una milicia. Una persona que sirve a una milicia. Ve como que parece muy sencillo el significado, pero es algo muy grande. Déjeme decirle que todos nosotros, los llamados de su nombre, somos soldados en milicia. Eso, soldados en milicia.
Es interesante que los soldados sirven y trabajan y hacen para esa milicia de acuerdo a un reino al que se sirve. Los soldados no van a ver si sirve su servicio, si hoy no se levantan, no, están preparados, están listos, están a la orden, están al servicio, están para servir. Diga eso conmigo, un soldado está para servir. Y me interesa y quiero que pongamos en esta primera parte esto en nuestros corazones, que toda esa milicia, que toda esa función, que toda esa labor de un soldado, según lo que Pablo le está indicando a su hijo Timoteo, tiene que ver con algo muy especial, y es agradar a aquel que le tomó por soldado. Agradar a aquel que le tomó por soldado. Es decir, el servicio fiel, el servicio activo de un soldado lleva mucha gloria al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se agrada de ese servicio. ¿Qué estará hablando el pastor Hugo? Dice usted. Bueno, nos iremos adentrando en el mensaje, porque ¿qué es lo que busca este mensaje? Que usted y yo seamos soldados en milicia. Seamos soldados en milicia. Y ese es el propósito. Bueno, es parte del propósito, pero el propósito tiene que ver con que usted y yo, a través de esa milicia, a través de esa función, poder llevar mucho agrado a Dios, poder llevar mucho agrado a aquel que le reclutó, aquel que lo llamó, aquel que le eligió. Amén. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Él está diciendo, esta milicia es una milicia donde se sufre, pero hay que ser valiente. No es cualquier soldado, es un buen soldado. No es cualquier llamado, es servir a un llamado muy grande, porque el que llama es muy grande. Y yo puedo ver aquí en este pasaje muchas cosas. Amados, Dios nos está llamando en esta milicia a agradar a aquel que nos reclutó, a agradar a aquel que nos puso en esta santa función. Mire, persona que sirve en la milicia. Un soldado no anda jugando a que si combate o no combate. Está en línea de batalla. Dígame usted, ¿qué es lo que va a hacer un soldado? ¿Cuál es su función? Tiene un adversario o muchos adversarios y debe estar preparado en defensa como en ataque, entre muchas otras cosas. Y Dios nos llama a hacer así a nosotros, pero no para defendernos a nosotros o para qué, sino para agradar a aquel que nos reclutó, para agradar a aquel que nos llamó. No es buscar nuestro agrado, es buscar su agrado. Acompáñeme a San Juan, o más bien, sí, San Juan 12, del 25 al 26. Bendito Dios, Reina Valera. Palabras de Jesús. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame.
y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire cómo comienza diciendo: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que ama su vida. ¿Cuánto tiempo amé yo mi vida? ¿Cuánto tiempo perdemos, mucho tiempo, por amar nuestra vida? Y aquí el mandamiento es este: el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Eso no es tan fácil. Pero en el nuevo pacto, ¿sabe qué es? Vivir en el Espíritu. Y renunciar a toda carne, a todo deseo de la carne, y vivir para Dios, para agrado de Él. No olvide el título: soldados de su agrado. Vaya conmigo a Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Pregunto, ¿quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que estamos aquí no para amar nuestras vidas, sino para ponerla al servicio de aquel que nos llamó, de aquel que nos reclutó, de aquel que nos escogió. Qué pena da dar una miradita cómo está la iglesia en general, porque nadie quiere sufrir penalidades. ¿Por qué no quieren sufrir penalidades? Porque es muy duro ser soldados, dicen. Pero no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, como nos dice la Escritura, contra los gobernadores de las regiones celestes. Y se vence andando en Cristo Jesús y en una vida plena, Él, espiritual. Amada iglesia, voy a otra vez a leer este pasaje. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Vamos a entrar, habiendo dicho este pasaje, a una historia a la que tenemos que ponerle mucha lupa, mucho ojo. En Jueces capítulo 16, en el versículos del 4 al 6 primeramente, y después del 15 al 21, vamos a ir a los escritos, porque hay un hombre aquí que a mi consideración Dios lo elige. Es un hombre como usted y como yo, pero que Dios lo elige con un propósito. Y lleva ahora la marca de Dios. Lleva ahora la marca de hacer el propósito de Dios, de cumplir el propósito de Dios. Pero pareciera como que el sufrir penalidades para este hombre fue su fracaso, si pudiéramos decir. Y ya vamos a ver en la historia. En Jueces capítulo 16, vamos a ir ahí al versículo 4, y quiero avanzar porque tengo mensaje, y dice así: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y usted podrá decir, ya yo eso lo sabía, y sí, está bien, pero mire esto, que vivía en el valle de Sorek. No olvide eso, que vivía en el valle de Sorek.
Los gobernantes, versículo 5, los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron así: seduce a Sansón para que te diga lo que lo hace tan fuerte. Preste atención a eso que dice, lo que lo hace tan fuerte. ¿Y cómo es posible dominarlo? Estamos en Nueva Traducción Viviente. ¿Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte? Luego, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Versículo 6. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Hasta ahí, versículos 4, 5 y 6. Ya podemos ver una serie de palabras a las que hay que ponerles lupa para poder entender lo que este mensaje de esta noche quiere decirnos. Amada iglesia y hermanos, Sansón fue un hombre que Dios lo eligió para un propósito santo. Me gusta toda esa historia cuando llegó el ángel de Jehová a uno de la tribu de Dan, a este hombre Manoa, a su esposa, y dio el mensaje, y todo lo que hicieron ellos, toda esta forma en la que Dios tenía un solo propósito, y era comenzar a aniquilar a todos los enemigos de Israel. Ese era el propósito, comenzar a hacerlo. Y esto era en un lugar específico, donde vivían ellos, los de la tribu de Dan. También habían otras tribus que pertenecían al pueblo de Dios. Pero Sansón ya se había ido a otros terrenos. Pero Sansón ya se había desviado, ya había ido buscando otras cosas. Ya se había creído el superhombre, si pudiéramos decir. ¿Cuántos entre nosotros, hablo de la iglesia en general, Dios nos ha entregado un ministerio, nos ha entregado una milicia, si se pudiera decir? ¿Y qué hemos hecho con esto? Hay que prestar mucha atención en qué terreno nos movemos. Porque Sansón iba y buscaba lo que no se le había perdido en otros lugares. Y que más tarde vamos a ver cómo termina esta historia. Pero que sí es importante que le pongamos efecto lupa, como dice nuestro pastor. Mire qué triste, Sansón enamorado, en ese versículo 4, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek, muy lejos de su tierra, muy lejos de donde estaban las judías, muy lejos de donde estaba el pueblo de Dios, las de la tribu de Dan y otras tribus más que Dios había elegido. Y estos sátrapas, estos gobernadores de los filisteos, ya tramaban un plan para traerse abajo a Sansón. Digo, ¿este era el plan? Este no era el plan. El plan era que él pudiera vencer, que Sansón pudiera luchar genuinamente, que pudiera verse como un soldado en milicia, como uno más, pero sabiendo que tenía algo especial y no lo iba a entregar tan fácil. Vámonos al versículo 15. Esta mujer Dalila comienza de una y otra forma a querer hacer que Sansón revele ese secreto tan grande. Y ahora en el versículo 15, quise adelantarme por tema de tiempo. Entonces Dalila, haciendo pucheros ahí en el mismo
Nueva Traducción Viviente, es decir, como un fingimiento con sus gestos en su boca, dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si tú no me confías tus secretos? Ay, ay, ay. Ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Y el versículo 16 dice que día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Y en el versículo 17 dice: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Ay, Sansón, nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. ¿Qué pasó cuando esta declaración llegó a los oídos de esta mujer? ¿Acaso dijo: este hombre es un nazareo para Dios? Nada. Qué triste cuando los hombres de Dios caen en terrenos ajenos y ahora son dominados y llevados a una situación así. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan otra vez, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón, al consagrado, para hasta dormirlo. Yo diría como atontarlo, con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le cortara el cabello, para que lo afeitara. Y me gusta como lo dice aquí: para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. Mire que ese es el número 7 en la escritura, es perfección, es Dios. Ahora se había cortado el propósito. Ahora ya no había nada que hacer. Ya ahora estaba en manos del enemigo. ¿Dónde pasó todo esto? En el valle de Sorek. A un hombre que andaba ya lejos de acuerdo al llamamiento. Y al fin de cuentas, lejos de quien lo llamó. Y dice: de esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Aquí dice: la fuerza lo abandonó. Hay algunas versiones que dicen: y Dios lo abandonó. Versículo 20. Entonces ella gritó, ahora sí, y ahora aquí entran los enemigos: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré, mire lo que pensó Sansón, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Mire cómo lo dice en esta versión de 1960. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: otra vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras, amén, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amados hermanos, Dios no habita en la deshonra. Ahí donde Dios no es honrado, donde Dios no es tomado en cuenta, donde Dios no comanda, eso puede. Recuerden que todo tuvo un comienzo, y aquí estamos viendo hasta dónde está llegando el asunto. ¿Y qué decía Sansón?
Haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Yo creo que esto fue el colmo de Samsón, porque subestimó el llamado y a quien llama. Era un soldado en milicia, era uno que sufría penalidades a causa de su fe. Era uno que se había olvidado de Dios, se había olvidado del llamamiento santo. Yo no me imagino cuántas veces sus padres trajeron al conocimiento de él tantas cosas valiosas acerca de su llamamiento. Sus padres. Y fue tan sencillo en aquella ocasión, después de desquijarar a un león y dejarlo ahí, y no se los notificó. Y luego al regreso, pasando, había un panal de abejas, algunos de los que conocen la historia, y tomando miel, tomó para sí miel y le dio a sus padres, cosa que no podían comer nada inmundo. Y el versículo 21 dice: así que los filisteos, aquí hay algunas palabras que tenemos que ver de cerca. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Mire, lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza. Ya ahora no era donde él iba, ahora era donde lo llevaban. ¿Cómo hay que tener cuidado, amados hermanos? Que en esta milicia Él es el quien comanda, Él es el que dirige. Seguir las instrucciones para un soldado es vital, es vital. ¿Cuántas instrucciones se nos dan acá? ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Estamos militando de verdad, amados hermanos? ¿Estamos militando? Saber que somos de Dios es un buen comienzo. ¿Sabía o no Samsón que era de Dios? Así comenzó. Pero la conducta revela el corazón. La conducta, amados hermanos, revela lo que hay en nosotros, revela nuestro corazón. No se puede caminar en sombras. No se puede caminar en sombras. ¡Guau! ¡Qué hazañas las de Samsón! Pero ¿dónde está el carácter de este hombre? ¿Dónde está el carácter? Dígame en dónde en la Santa Escritura dice que este hombre y levantó Samsón altar a Jehová. Y honró Samsón el nombre de Jehová. Tenía llamamiento como todos otros hombres y mujeres de Dios, pero no supo honrar el nombre del Señor. Y Dios nos está llamando a nosotros a honrar su nombre. Yo no sé si estoy sonando como que estoy hablando fuerte o no, pero no es ese. Mi propósito es que nosotros, todos los que estamos aquí, algunos que faltaron y otros que nos siguen, que podamos ser soldados en esta milicia. Y no importa si se sufre, no importa si se llora, no importa si se camina muchas veces sufriente, sí, pero darnos cuenta de que Él está ahí para llevarnos, para dirigirnos. Todo aquel que es soldado en la milicia de Dios no quedará postrado. Dios nos llevará, Dios nos va a conducir. Soldados en milicia.
Sansón, un hombre con una habilidad tremenda en lo físico, pero con una flaqueza terrible en lo espiritual, es decir, un hombre carnal. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y aquí podemos sacar muchas cosas. Ese episodio tan lindo, el ángel de Jehová lo había anunciado a él, había anunciado su propósito. Eso está en Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, así dijo el ángel, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y eso Dios lo cumplió, porque Sansón no vino a matar a todos los filisteos, ni él comenzó. Sin embargo, vemos que los propósitos de Dios se llevan a cabo, aunque sus siervos no sean tan diligentes. Dios viene y interviene y pasan cosas gloriosas. Amén. Una cosa es, amados hermanos, estabilidad parcial o comodidad terrenal, y otra cosa es herencia espiritual o herencia eterna. Yo creo que Sansón estaba tan cómodo en esta tierra, estaba tan enamorado de aquella y de aquel lugar y las de aquel valle y las de aquel sitio que visitó, que no se puso a pensar tanto en quién era, en quién lo había llamado y a qué lo había llamado, sino que estaba pensando en él. Es que mis músculos, es que. Yo me atrevo a decir que Sansón fue un dolor de cabeza para sus padres. Amados hermanos, qué lindo la escritura. En las diferentes épocas que registra este santo manual, es decir, hablemos del antes, es decir, de los que nos precedieron, nuestros antepasados en la fe. Estos fueron ejemplos de personas que tenían algo muy en común. Escuche, todos ellos, los antepasados, tenían algo muy en común. ¿Y sabe qué era? Vivían para Dios. Vivir para Dios. ¿Puede decir eso conmigo? Vivir para Dios. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Eso es vivir para Dios. Amado, es que usted no sabe la vida que yo he tenido, es que usted no sabe todo lo que yo estoy haciendo. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús, porque así camina uno en servicio activo al Señor. Ninguno de nosotros, los que hemos sido llamados a este servicio y a esta santa milicia, ha sido dado de baja. Ninguno. ¿Usted sabe qué es dar de baja? Cuando ya terminó su servicio y ya lo acreditan y todo, y ya, ahora sí, ya cumplió usted con la misión para ese ejército, para esa nación, para ese presidente, y ahora ya es coronado. Y hasta la Santa Escritura, ahí en ese pasaje dice, y ninguno es coronado legítimamente si no corre legítimamente. Ninguno va a ser coronado si no lo hace legítimamente. Es decir, si no sigue el reglamento, si no sigue las reglas. Yo veo a un Sansón haciendo lo que le da la gana, sin reglas, sin compromiso, sin ley. Imagínense, ya hasta a sus padres le dio miel que sacó de el león que él mismo había matado, como matar un cabrito, dice ahí la Escritura. Eso en el antes, gente que vivía para Dios. Eso me apasiona, gente que vivía para Dios, gente que honraba a Dios. Sansón es un caso
en donde también tenemos que aprender. Amados, vivir para Dios involucra vivir en una vida aguerrida, con convicciones de que Dios va a estar ahí, aún en las pruebas más difíciles. Pero en el hoy, ¿cómo es el asunto? En el hoy tenemos al Espíritu Santo, quien comanda, quien nos lleva, quien nos habla, quien nos dirige por su Espíritu. Cosas lindas. Dígame sí o no, esto ha sido una obra que Dios ha hecho, que Dios ha levantado por su Espíritu. En Él, por Él y para Él. Amén. Hay una palabra y es distracciones. ¿Cuántas distracciones tenemos hoy? Yo veo a un Samson lleno de distracciones, ¿verdad? Y hoy tenemos muchas distracciones. Pero el cristiano tiene que caminar determinado, tiene que ser decidido. Un día de estos vi algo y decía, algunos con una mente de esclavitud optan por una celda o una cárcel más cómoda. Algunos con una mente de esclavitud optan por un trabajo más forzoso y que me aparte del propósito, pero ya, y como se gana bien, entonces esto me sirve, aunque tenga que bregar con todo esto. Y Dios, si no, Dios, bendito Dios, gloria, aleluya, un día esto voy a la iglesia. Qué lindo, yo un día esto le decía a alguien, qué lindo terminar esta carrera y que se diga, sirvió a los propósitos de Dios, honró el nombre del Señor, levantó a Jehová ofrendas, fue alguien que militó en batalla. Es uno como que hubiese que ponerlo ahí cerca de los de Hebreos 11 y una persona de fe aguerrida, una persona que tuvo también distracciones, pero que luchó hasta llegar a la meta. Y fue coronado porque luchó legítimamente y porque estaba en milicia, porque estaba en un servicio activo. No se cree usted ese cuento de que usted, aquí cuando viene a la iglesia y bien arregladito. Nuestra realidad comienza muchas veces cuando estamos en el cotidiano, como nos ha dicho nuestro pastor. La libertad para muchos es dar un paso a lo desconocido y representa una lucha sin sentido y arriesgar su estabilidad momentánea. Y yo llamo a esto la mediocridad, su máximo esplendor. Como lo que leímos antes también. En 1 de Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Qué ofrece el mundo? Y un deseo insaciable por lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Yo no sé, pero ahí en lo primero yo veo a Samson. Un deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos. A esta la quiero para mí, dijo Samson. Esta es mía. Y le dijo su padre, pero mira las de la tribu de Dan, mira, ve y escoge otra de otra tribu. No, esa es la que quiero. Esto es lo que me gusta. Versículo 16. Sí. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo.
Hay una gran parte de la cristiandad que yo los catalogo como hermanos alma. Ellos son alma, no son espíritu. Dios los ha hecho por su buena voluntad nacer de nuevo y son parte del cuerpo de Cristo y tienen parte en el reino de los cielos, pero andan en la carne, pero son almáticos. Amantes de sí mismos, rinden su corazón, es decir, rinden su voluntad. Aquí se siente, aquí se ve, aquí se disfruta, aquí se vive sin límites, aquí se celebra sin reglas. ¡Wow! Aquí se ríe, aquí hasta se baila. ¿Y sabe qué terminan diciendo? Aquí me quedo, aquí me quedo. Es más, aquí pertenezco yo. Por eso vive revisando tus marcas, las marcas que eres un soldado, las marcas de un combatiente, las marcas de uno que ha estado en milicia, de un soldado aguerrido, y que tenemos que seguir militando correctamente, siguiendo el reglamento para llegar a aquel día en donde seamos coronados. Claro está que esas coronas las rendiremos a nuestro Dios, pero seremos coronados por ese servicio activo en el reino de Dios. No tienes necesariamente que estar predicando en un púlpito así como yo. Puedes estar pintando allá afuera, puedes estar honrando a Dios de muchas formas en la casa, con los de casa. Y a toda persona allá afuera llevando el reino de Dios, siendo luz, siendo luz. No hay muchos acontecimientos, no hay mucho que se pueda decir de Samson más que malas cosas, siendo un ungido, siendo uno que Dios había elegido. Amén. Yo no sé por qué, pero el Señor me sigue indicando así. Queremos saber cómo se traiciona la verdad. Usted diga, ¿cómo se traiciona la verdad? De muchas formas, pero muchas veces cuando se va por otro camino. Cuando se va por otro camino se traiciona la verdad. Y traicionando la verdad se traiciona al que llama. Y al que es la verdad, camino y vida, a nuestro Señor. Por eso el camino que llevamos. Si usted siente que se está yendo por otro camino, sea diligente y diga, yo soy un soldado en servicio activo. Voy a echarle una llamadita a mi general. Pastor, dígame algo. Cuando se va por otro camino, cuando se camina contrario a la vida, eligiendo caminos más cortos que resultan camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero ¿cómo es su fin? Camino de muerte. A Samson le parecía, wow, sí, claro, no, hombre, aquí no me va a pasar nada. Imagínate, otra vez voy yo a liberarme, y no. Ahora estaba atado, ahora estaba en el molino, ahora era la burla de todos los filisteos que celebraban tener al que decía que era fuerte, al que decía que ya ellos sabían que venía de la tribu de Dan y que había llamamiento en él, y ahora lo tenían en sus manos. Pero fue a buscar lo que no tenía que buscar. Amados hermanos, en el reino tenemos de todo. En el reino tenemos de todo para echar mano de un buen servicio, de todas buenas cosas. No tenemos nada que ir a buscar allá afuera. No tenemos que ir a ningún valle de esto. No tenemos que ir a visitar en el reino.
se disfruta a plenitud. Porque el reino es lo que Dios estableció, porque el reino es lo que Dios eligió, porque en el reino, lo que tomamos del reino es porque Dios como rey lo ha puesto para dirigir a sus súbditos y a sus hijos. ¿Por qué vendrá tiempo? Dice la escritura en 2 Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren lo que dice aquí, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Imagínense, una gran cantidad de personas escuchando a estos y se amontonarán. Y dice, y apartarán de la verdad el oído. Dice, y se volverán a las fábulas. Esa palabra fábula es una oposición a la verdad. Es algo, es una irrealidad, es un mito. Y dice que se amontonarán muchos en aquellos días, en nuestros días. Hoy hay una palabra, escuche, hoy hay una palabra que carece mucho en la iglesia y es la palabra pureza, pureza. Y a veces pareciera que la que abunda más es pereza. Pureza es una palabra que encierra la verdad de un corazón para Dios. No pereza. El error de Sansón fue que siendo nazareo tuvo en poco el llamamiento y asimismo a quien llama. Es decir, desechar lo celestial para abrazar lo terrenal. ¿Conoce usted gente así? Desechando lo celestial para abrazar lo terrenal, lo momentáneo, lo que tendré por algún tiempo. Pero es mejor estar en esta cárcel más cómodo, la verdad, que salir de aquí. No, yo me quedo aquí, aunque sea esclavo y en esta cárcel aquí me quedo. Ay, Dios. Eso de cumplir propósito para Dios, eso no es ser un soldado en milicia. Por eso yo veo aquí a cada uno de ustedes soldados en milicia, en servicio activo para el reino, en honra a Dios, honrando a Dios, presentando ofrendas a Dios. Desechar lo celestial es abrazar lo terrenal. Caminamos con voz de Dios, honrando a Dios o bajando los estándares, obedeciendo a las voces del sistema. Las voces del sistema abundan hoy y buscan una sola cosa: deshonra a Dios, traerse abajo el reino de Dios y que prevalezca lo que el mundo ofrece. Pero el mundo pasa y sus deseos, como decía aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Hay un hombre en la Escritura que en algún momento, tal vez Dios me dé la oportunidad para compartir, y se llama Mardoqueo. En los días de esta mujer preciosa, Esther, y Mardoqueo, pudiera decir muchas cosas, pero diga conmigo, Mardoqueo el judío. Qué hombre y qué carácter y qué convicciones, aún en un reino que no era su reino. Alguien identificado, alguien que amaba a su nación y que sabía quiénes habían sido sus enemigos. A mí me estremece hablar de este hombre, o bueno, del Dios de él y las convicciones que tenía hacia su Dios. Mardoqueo el judío
para algunos era tan solo un judío, como lo somos nosotros, para muchos allá afuera, un cristianillo, un cristiano más. Pero este hombre estaba lleno de realidades y de convicciones. Mardoqueo no negoció su fe, no negó su Dios, vivió en plena convicción de quien lo había elegido. En un reino ajeno, en medio de los medos y persas, en medio de una nación pagana que deshonraba a Dios. Y ahí estaba él, esperando el momento de Dios. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y este hombre sabía quién era él. Mire lo importante. Mire lo importante de ser un soldado en milicia. Tenemos que saber quiénes somos. Número 2, Mardoqueo sabía quién era el rey. Mardoqueo sabía por qué y en qué condiciones estaba ahí en ese momento. Dónde estaba y qué función desempeñaba. Era alguien entendido. Para muchos era un simple judío, pero él guardaba en su corazón el porqué y muchas cosas, y aún él fue, si pudiéramos decir, víctimas de todo lo que había acarreado el pecado de la nación que se había olvidado de Dios. Mardoqueo sabía exactamente quién era su enemigo y lo odiaba. ¿Recuerdan a Amán? Amán no era un simple enemigo. Yo siempre digo, ¿por qué Mardoqueo no se inclinaba cuando pasaba Amán? Era tan fácil, yo decía, en un reino y no hubiera provocado todo esto. Era tan fácil. Venía Amán, porque venía el rey, y Amán estaba junto al rey, y Mardoqueo no se rendía, no se postraba. ¿Saben por qué? Porque Amán era agageo. Venía de los descendientes del rey Agag, de aquellos que habían llegado, de aquellos que se habían enfrentado tiempo atrás a los israelitas y habían vencido. ¿Recuerdan ustedes al profeta Samuel? Cuando venían con los amalecitas, ahí venía el rey Agag. Y hay Biblia para hablar de esto. Agag era el rey de donde más tarde vino este hombre Amán y representaba una deshonra tremenda a Dios, un enemigo de Dios. Y él no estaba dispuesto a postrarse delante de él. Pero una cosa sí sabía Mardoqueo, pero ante todo Mardoqueo sabía al Dios que adoraba. Mardoqueo sabía al Dios que adoraba, sabía al Dios que servía. Y ya muchos conocemos la historia, cómo los planes cambian, y ahora cómo termina Amán, cómo terminan los enemigos de Dios, y cómo triunfa Dios, y cómo reina Dios con los suyos, con los soldados en milicia. Amén. Aleluya. Una clara señal de nuestra distancia con Dios es cuando no nos identificamos como lo que somos. Una clara señal de nuestra distancia con Dios es cuando no nos identificamos como lo que somos. Dios quiere que nunca cambiemos lo que somos por las añadiduras. Amén. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que sigamos. Pero hay que entender que lo que nosotros somos es más importante que cualquier cosa que podamos tener. Este hombre, Samson, no entendió quién él era y buscaba ser alguien, tener algo.
En el reino de Dios tenemos que caminar de acuerdo a lo que somos, de acuerdo al llamamiento, de acuerdo a lo que portamos, de acuerdo a la dirección. Cuando entendemos eso, no andamos buscando nada en ningún lado. Esperamos que la añadidura venga. ¿Llegará? Porque estamos buscando el reino, porque estamos siguiendo el reino. Y siguiendo el reino seguimos al Rey, al que nos llama, y de él vendrán las añadiduras. Cuando entendemos eso, lo que poseemos no es relevante. La esencia está en lo que somos. En todos los casos, el que se valora solo por lo que tiene vive arrastrando las sombras de una falsa identidad. La Escritura dice: reconozcan que el Señor es su Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3. Pero vivimos en una sociedad donde se trabaja para tener, escuche, y teniendo se forma un perfil, y de acuerdo a ese perfil, a los ojos de este mundo, se nos da una identidad o valor. Mire cómo funciona el sistema. Ese es el estándar del mundo. Y aquí termino. Dios lo mide diferente. Primero hay que entender quiénes somos y después hacer. En el reino. Y después vendrán añadiduras. A Dios no lo impresiona nada de lo que nosotros consideremos valioso que carezca de su propósito. A Dios no lo impresiona nada de lo que nosotros consideremos valioso que carezca de su propósito. Diga conmigo, Él es dueño de todo. ¿Sabes qué sí le impresiona a Dios? ¿Sabes qué sí le impresiona a Dios? Tu identidad, tu carácter, tu sinceridad, tu determinación, tu valentía, tu transparencia, tu lealtad, tu integridad. Y en último análisis, todas esas cosas es tu corazón. Eso sí le impresiona a Dios de ti. ¿Dónde compras estas cosas? Dime dónde compras estas cosas. En ningún lado, porque se reciben, porque Dios las da. Todo logro fuera de la voluntad de Dios es nada para el dueño de todo. Todo logro fuera de la voluntad de Dios es nada para el que es dueño de todo. Saber quiénes somos nos da el perfecto entendimiento para que luego, al tener, no perdamos la esencia misma de lo que somos y de que eso sobrepasa lo que podamos poseer. Pero el mundo nos da una mente para que teniendo, entonces formemos un perfil y seamos alguien y tengamos un nombre. Y parece que el que no tiene eso, entonces, pero en Dios es diferente. Dios lo mide diferente. A Dios solo sube lo que es como Él. Si somos como Él, ya eso puede considerarse como una ofrenda en el altar de Dios. Qué lindo nuestro Dios. Qué lindo nuestro Dios. Soporta el sufrimiento, dice ese versículo en 2 Timoteo 2, del 3 al 5. Soporta el sufrimiento en Nueva Traducción Viviente. Junto conmigo, le dice Pablo a Timoteo, un buen soldado de Jesucristo. Bueno, un buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4. Ningún soldado, amado Timoteo, me parece que, porque era muy amado, su hijo, se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Versículo 5. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Termino con ustedes esta noche diciendo lo que dice Proverbios 18. El sabio
con gusto recibe instrucción. Proverbios 10:8, Proverbios 10:8, en traducción viviente, el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Padre bendito, gracias te damos en esta preciosa hora. En tu grande amor y misericordia nos has hablado, Señor, y estamos aquí en ti, por ti, para ti, Señor. Este tiempo, Señor, tuyo es. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Entendemos tus propósitos, Señor. Entendemos el consejo, Señor. Ayúdanos a caminar conforme, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Conforme al llamamiento, porque el que llama es santo como el llamamiento es santo, Señor. Gracias, Señor, por tu voluntad para con nosotros, por el consejo, Señor. Sigue nutriendo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que brote una alabanza de nuestro ser interior siempre, Señor, entendiendo que las cosas que tú nos has dado son muy grandes, Señor. Tú eres el grande, Dios. Tú eres el grande. Nosotros somos, oh Dios mío, tus hijos, tus súbditos. Oh, seguimos al gran Rey, al gran y al único y soberano Rey. Tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor. Oh, tú presides en el diluvio. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Oh, Dios mío, gracias por esta identidad, Señor. Tenga mi vida y mi alma por siempre, Señor, el corazón para reconocer que yo soy por lo que tú me has dado, Señor, y no por lo que pueda poseer de este mundo. No, Dios. Ayúdame, Señor, a entender esto tan grande, Dios mío, que tú nos entregas. En Cristo Jesús nos has entregado tantas cosas bellas, Señor. Por tu buena voluntad haces todas las cosas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.